Estuvo Peter Thiel en la Casa Rosada. Tercera vez de Peter Thiel en la Casa Rosada. Nosotros acá lo hemos contado varias veces ya desde hace 2 años. Tuvo una primera visita en febrero del 24, menos de 2 meses y medio después de que asumiera Javier Milei como presidente. 27 de febrero del año 2024. Se habían encontrado un par de semanas antes en California, en lo que tengo entendido que fue el primer mano a mano entre ellos. En mayo del 24 volvió Peter Thiel a la Argentina en una segunda reunión que no quedó registrada en los registros oficiales de la Casa Rosada, pero de la cual nos enteramos porque Alec Oxenford, ahora embajador en Estados Unidos, tuiteó a la salida. Como digo, se me los mandan a espiar y ponen un pasacalles. De hecho, entre paréntesis, Oxenford ayer publicó otro tuit citando el que había publicado en 8 de mayo y diciendo, recuerdo aquella vez que fue la primera vez que se reunió con Milei, lo cual es mentira y él lo sabe porque él estuvo en las dos. Me dio curiosidad por qué miente en eso el embajador cuando podría decir fue la tercera. Pero volviendo a esta tercera reunión que tuvieron, vemos ahí la foto. Thiel estuvo acompañado de su marido, un ex jerarca del fondo de inversión BlackRock. Estuvo Pablo Quirno, estuvo también un empleado de Thiel que está dedicado a sus negocios en esta parte del mundo. Negocios variados. Y que, a ver, ¿cómo decirlo? Peter Thiel no viaja a cerrar acuerdos, eso es algo que hacen otros por él. De hecho, la mayoría de los acuerdos que tiene la Argentina ya estaban cerrados o se van a cerrar en los próximos meses. Él cuando viene es a dar un mensaje, a mostrar una imagen, o en todo caso, como en este caso que se va a quedar por lo menos un par de meses acá, a ver desde cerca y con su perspectiva algo que le interesa. Y esa es la noticia, el interés de una persona como Peter Thiel, de quien hablé largamente esta semana y también antes, por si quieren conocer más detalles de quién es, también les recomiendo o les aconsejo que lean la nota que está publicada hoy en el Destape Web, donde hago una biografía bastante extensiva de este personaje y que tiene varios negocios acá en la Argentina, como les decía. Uno por el que está negociando y con el que quiere quedarse es el de los pasaportes. Lo habló con Quirno el otro día en Cancillería. Está interesado en negocios de minería, está interesado en negocios de data centers, en instalar data centers. Yo les cuento lo que pude ir reconstruyendo de distintas charlas que tuvo en las más de 2 semanas que lleva en el país. Recuerden que acá también les contamos que está desde por lo menos la madrugada del 6 de abril en tierra argentina. Estuvo averiguando por propiedades en la Patagonia. Estuvo de hecho en la Patagonia, viajó por el interior del país. Él ya tiene un búnker en Nueva Zelanda, un búnker de estos que preparan estos supermillonarios para el fin del mundo. Otra historia que les conté en su momento. A lo mejor quiere otro. A lo mejor quiere otro acá en la Patagonia que le queda un poco más a mano que Nueva Zelanda, ¿no? Porque estos son búnkers por si estalla la Tercera Guerra Mundial, a lo mejor no llegás a Nueva Zelanda, ¿no? Sí se pudre todo muy rápido. La Patagonia, mal que mal, está un poco más a mano. La noticia del día, sin embargo, vinculada con esto, es que el gobierno decidió cerrar la sala de periodistas de Casa Rosada. Algo absolutamente inédito. En un rato vamos a charlar acá. Está Jonathan Eguer, está Alan Longi, que vienen siendo víctimas recurrentes de las decisiones del gobierno contrarias con cualquier tipo de libertad de expresión o nada por que se le parezca. Usaron como excusa la grabación que hizo TN de un par de escenas en los pasillos públicos de la Casa Rosada. Tengo para mí que si no hubiese estado este informe de TN hubieran dicho algo de los rusos, y si no eran los rusos eran los chinos, y si no los extraterrestres. El concepto siempre es tener una excusa para la excepción. Fabricar la crisis para después vender el remedio.
a la crisis. Somos democráticos, pero tenemos que prohibir a la prensa por cuestiones de seguridad nacional, te dicen. O somos democráticos, pero tenemos que perseguir a la oposición porque quiere dar un golpe, porque son todos terroristas, crimen organizado, etcétera. Y con cada una vas quedándote con un poco más de poder, sacándole un poco más de margen a la Constitución, a las instituciones y por lo tanto a nosotros, hasta que ya no hace falta decir somos democráticos, pero, si no, ya no somos democráticos porque la democracia no sirve, porque la democracia no alcanza, porque hay demasiadas crisis como para atender a los mecanismos democráticos. Y ese es un poco el método de Thiel, causar la crisis para vender el remedio. Y es el método también de Javier Milei, el hombre que ya desde la campaña nos recordaba que no creía en la democracia por no sé qué poronga del principio de inevitabilidad de Arrow o algo por el estilo. Disculpen el francés. En realidad tampoco es algo que hayan inventado ni Thiel ni Milei, es algo viejo. Utilizar la guerra, luego de la guerra, cuando ya no hubo guerras o no estaban tan presentes, las amenazas del narcotráfico, las amenazas del terrorismo, para justificar el disciplinamiento de cualquier tipo de disidencia u oposición política. Lo vimos hasta en la sopa. El ejemplo más cercano que tenemos en el tiempo pasó ayer nomás, hace 3 meses, en enero, cuando Milei, por un lado, celebraba la invasión a Venezuela hecha con la excusa de estar persiguiendo un cártel de narcotráfico. ¿Se acuerdan que la excusa para sacarlo a Maduro fue esa? A los 5 días después salieron a reconocer que ese cártel ni siquiera existía, que había sido todo un invento de la CIA. Mientras en el gobierno se revelaban día tras día conexiones con el narcotráfico. A través de Expert, a través de Villaverde, a través del abogado Neto, a través de Machado, a través de Lácteos Vidal. Bueno, ¿se acuerdan? Principios de enero, Milei decía, está bien que secuestren a Maduro por narco, y al mismo tiempo le saltaban los vínculos narcos por todos lados en el gobierno. Volviendo a Thiel, se equivoca el que cree que Palantir está desembancando en la Argentina, como leí varias veces en esta semana. Este es un proceso que viene desde hace rato. Como yo les dije, Thiel no viene a cerrar negocios. Eso tiene empleados que se encargan de hacerlo por él. Él viene a otra cosa. Y lo de Palantir, insisto, es algo que viene desde hace rato. ¿Exactamente desde cuándo? Bueno, es imposible de saberlo, en parte por la naturaleza opaca de esta tecnología y por la naturaleza opaca de la concepción de la administración pública que tiene este gobierno. Y en ese sentido, el DNU 941/25, que se redactó en secreto y se firmó en las últimas horas del año pasado, ¿se acuerdan? Con el Congreso ya cerrado, cuando habían terminado las sesiones extraordinarias, con las familias argentinas distraídas entre abrazos, música, sidra, turrones, etcétera, fue la pieza que vino a completar la arquitectura jurídica de violencia estatal y vigilancia estatal alineada con los objetivos de Estados Unidos, obviamente, y orientada a la propia población argentina. Una arquitectura que Milei viene desplegando meticulosamente desde el comienzo de su gobierno. Para que se entienda, Milei en 2 años fue progresando en un cambio de régimen de la administración de la fuerza estatal. Una transformación de fondo de las doctrinas de seguridad interior, de defensa y de inteligencia, que viene a borronear las fronteras que separan esas áreas entre sí, el corazón del acuerdo democrático, del consenso democrático en la Argentina después del 83, para instaurar una suerte de estado de excepción permanente que sirva como excusa para brindarle al Estado facultades de disciplina interna inconstitucionales y de esa forma atentar contra las garantías, la libertad, la seguridad, la privacidad y los derechos en general de 50 millones de argentinos. Sin garantías, decía, y me acordaba de esta entrevista que le hizo Ari Lijalad cuando salió este decreto al director de normativa del Ministerio de Seguridad, tipo que se llama Fernando Soto, que era incapaz justamente
de decir que la ley le daba algún tipo de garantías a la población. Escúchenlo. Porque la policía tiene unas funciones que quizás sean la más importante, que es prevenir delitos, que no pase el delito, que no te roben, que no viene una mujer, que no te maten. Eso se llama prevención. Y la policía hace prevención también. Sí, por supuesto, sí. Pero espera, no se mete con la vida de nadie, ¿eh? No se mete. Es que ese es el problema, Soto. No hay ninguna garantía de que no lo hagan. Porque lo habilitaron. No, pará, ahí estás desconfiando. Ahí estoy en un disenso con vos. Hasta ahora opinamos. Acá creo que estás equivocado. ¿Cuál es la garantía Error, de que en no mi opinión. espíen? Porque estás diciendo, bueno, pero entonces pueden violar derechos. Sí, los periodistas también pueden mentir y pueden cobrar coimas. ¿Quiere decir que todos hacen eso? No, de ninguna manera, en absoluto. Tenemos muy buen periodismo en Argentina. Bueno, hay gente que como abogado roba, engaña, como abogado, ¿eh? Como yo. Que Le soy pregunto, abogado. Soto, ¿cuál es la garantía de que no lo hagan? ¿Por qué decís que los policías van a hacer eso? No, mirá, yo confío en la policía. Por confianza. No va a hacer eso. Pero no, es un rol, tienen una obligación legal, mucho más que vos y que yo, responden con delitos más graves por ser funcionarios públicos. No es solamente por confianza. Pero ¿cuál garantía Además, hay entonces de que la policía que lleva adelante este ciberpatrullaje no entre a mis redes, vea quién sigo, quién me sigue, qué me gusta, qué no me gusta, establezca nexos y juntes información? Que eso sí, eso convengamos, dígame sí o no, eso violaría la ley de inteligencia, ¿no? Si hace eso. Ariel, la misma garantía que tenés que cuando pasan por la puerta de tu casa no se meten. Podrían meterse. Pero eso sería a la vista de todo el mundo. Bueno, nos quedamos tranquilos, ¿no es cierto? No. En fin, volviendo a esta historia, a esta reconstrucción, lo que viene haciendo Milei es una reconfiguración amplia que transforma a toda la administración pública en un gran aparato de paranoia y espionaje, y que abre o abrió las puertas del país al modelo de vigilancia masiva que se impone desde Washington y de la mano de Palantir, entre otras corporaciones de Silicon Valley que desarrollan estas herramientas que permiten perfilar y controlar a la población en tiempo real. Esto no se hizo de un día para otro, fue una construcción lenta que comenzó en los primeros días del gobierno de Milei, que contó con la complicidad del Poder Judicial, que contó con la complicidad del Poder Legislativo, donde incluso diputados y senadores de la oposición acompañaron la sanción de algunas normas que pasaron por el Congreso, porque la mayoría no lo hicieron, fueron por decreto, por reglamento. Y esa combinación, sumada al silencio en la mayoría de los medios y a la pasividad del empresariado, de los sindicatos y demás, es lo que permitió llegar a este punto, en el cual Peter Thiel vino y se sacó la foto. Las veces pasadas que vino no se sacó la foto. Da la sensación de que te sacás la foto cuando ya tenés todo abrochado. El protocolo antipiquete fue una de las primeras medidas anunciadas por el gobierno en diciembre de 2023, al toque de asumir. Y es la primera piedra de esa arquitectura represiva. ¿Por qué? Porque su redacción, que es inconstitucional, que es inaplicable en la vida real, como se vio en infinidad de manifestaciones donde la policía o no pudo aplicar el protocolo o lo aplicó causando más daño que el que causaba la propia manifestación en el derecho a la circulación que se supone que garantiza, porque tenías 50 policías cortando una avenida cuando había 15 personas protestando que a lo mejor te cortaban solo un carril. Pero tenía otros objetivos, no era el objetivo que la policía actúe de tal o cual manera, que es algo que podían lograr de otra forma. ¿Cuáles eran esos objetivos? Bueno, en principio dar un mensaje claro de orden, disuadir parcialmente algunas medidas de protesta, habilitar desde la política mayores niveles de violencia por parte de los agentes, por parte de las fuerzas de seguridad, y principalmente sondear hasta dónde los dejaban llegar, ¿no? Hasta dónde se plantaba el Poder Judicial a decirte esto no podés, es inconstitucional, cautelar, etcétera, etcétera. Bueno, no se plantó el Poder Judicial. Tenemos acá para repasar, si quieren, el anuncio que hizo en su momento Manuel Adorni, que en ese momento era vocero presidencial y todavía bastante más pobre que lo que es ahora, cuando anunció este protocolo antipiquetes. Por otro lado, contarles que el Ministerio de Seguridad Nacional está apelando la decisión judicial que busca prohibir el protocolo antipiquetes.
Estar en contra del protocolo antipiquetes es estar en contra de la ley y del orden en la República Argentina. Durante décadas los argentinos habíamos naturalizado vivir como rehenes de los gerentes de la pobreza. A ese pasado de caos y violencia quieren volver los que quieren eliminar el protocolo. La gran mayoría de los argentinos respalda esta valiosa herramienta que nos devolvió el orden en las calles y que garantiza la tranquilidad de todos aquellos que quieren vivir en paz. El protocolo, que tiene fundamentos jurídicos, técnicos y operativos, ya fue validado por la justicia en múltiples ocasiones. Garantizó en reiteradas oportunidades la libre circulación de las calles para quienes eligen trabajar y vivir en libertad. Bien, el mismo mes que se presentaba este protocolo, se presentaba también el proyecto original de ley de bases, que finalmente no iba a ser sancionado, pero que incluía un capítulo penal muy duro, con el derecho a la expresión, a la reunión y a la protesta. ¿Se acuerdan? Había que pedir permiso para juntarse a más de 3 personas en una plaza, por ejemplo. A comienzos de 2024, Patricia Bullrich, por entonces al frente del Ministerio de Seguridad, viajó 2 veces a Estados Unidos. La primera, a finales de febrero, acompañó a Milei a un encuentro de la CIPA, Nazipalooza, que se hace de forma rotativa en distintos lugares, donde Bullrich se encontró, no sé si se acuerdan, con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y ella dijo que lo que buscaba hacer en la Argentina era imitar el modelo salvadoreño. Un modelo que, por un lado, se basa en pactos con bandas, en detención arbitraria y prisión sin juicio previo, pero además que es un modelo que se aplicó a un país que tenía un índice de homicidios más alto que el de Afganistán o el de Irak, en el momento en el cual Bukele empieza a aplicar sus políticas de seguridad. Una realidad muy distinta a la de la Argentina, que sigue siendo, a pesar de todo, uno de los países más seguros de América Latina y diría quizás de buena parte del mundo. La segunda visita de Bullrich a Estados Unidos en abril consistió en reuniones con la CIA, con la DEA, con el Departamento de Seguridad Nacional, todos clientes de Palantir. Y curiosamente, en ese viaje estuvo acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Digo curiosamente porque Caputo va si tiene que autorizar algún tipo de gasto, ¿no? Como si hubieran ido a hablar sobre la contratación de algún sistema o algo por el estilo. Al regresar de ese segundo viaje, Bullrich presenta por primera vez su proyecto de ley antimafias, otra pieza clave de la arquitectura del espionaje y la persecución en la Argentina. Porque institucionaliza la persecución criminal a opositores, una vez más usando como excusa la lucha contra el narcoterrorismo, el crimen organizado. El proyecto de ley antimafias iba a tardar en avanzar en el Congreso, recién en junio empezar a tratarse, y se iba a aprobar al año siguiente. Pero en junio también se vuelve a tratar la ley de bases en el Senado, en la Cámara de Diputados primero, en el Senado después, y allí, el día que se aprueba la ley de bases, lo que pudimos ver fue un anticipo del método Bullrich en acción, casi como si se aplicara la ley antimafias de facto, antes de ser aprobada. ¿Por qué? Porque se utilizó un grupo de encapuchados que prendió fuego un móvil de televisión, ¿se acuerdan? El auto de Cadena 3, con transmisión en vivo de todos los canales de noticias, como si estuvieran avisados. Con esa excusa, las fuerzas de seguridad reprimieron salvajemente, dispersaron en pocos minutos la manifestación, pero más tarde salieron los policías a cazar entre los manifestantes desbandados, gente que estaba de paso y demás, con la excusa de que se estaba evitando un intento de golpe de Estado, algo que estaba denunciando el propio presidente desde sus redes sociales. Hubo 34 detenidos, pasaron varias horas fuera del sistema, pasaron en algunos casos varios días incomunicados, presos durante semanas, sometidos a interrogatorios políticos ilegales, en algunos casos a condiciones inhumanas o de tortura. Un mes más tarde, en julio del 24, se da otro paso crucial de este proceso, que es la primera reforma de inteligencia. Disuelven la AFI, le vuelven a poner de nombre CIDE, pero sobre todo lo que vuelven a hacer es restituir los gastos reservados, que habían sido eliminados por el gobierno del Frente de Todos,
y volvieron representando el 75% del total del presupuesto de la agencia de inteligencia, un récord. El mismo mes, Bullrich anunció un nuevo reglamento de ciberpatrullaje que legalizó la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad para patrullar las redes sociales abiertas, las aplicaciones y los sitios de internet. Escuchábamos hace un rato la opinión del funcionario que se encargó de aplicarlo, que no daba ninguna garantía de que no se hiciera inteligencia interna a partir de esa ley, de esa norma, que permite también analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real, que permite utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crimen y de ese modo predecir delitos del futuro, y patrullar mediante drones extensas áreas para proporcionar vigilancia aérea. Lo que describe esta norma, este reglamento, es prácticamente un pitch de venta de uno de los productos de Palantir. Si viene el vendedor con la valijita y te dice, esto es lo que hacemos, bueno, te cuenta más o menos lo que aparece en ese reglamento. Cuando sale, y ante consultas periodísticas, Manuel Adorni dice que la implementación de este sistema con drones, con cámaras, con algoritmos, no implica erogación presupuestaria alguna. De lo cual se deduce, o bien que alguien le está dando esto gratis, entre comillas, al gobierno, y me preocupa porque, como sabemos, bueno, ¿qué estarán llevándose a cambio? O bien esto está pagado con fondos reservados de la CIDE. Son como las dos opciones. O Adorni mintió, esa es la tercera. Bueno, la más probable es que Adorni haya mentido. O las tres, ¿no? En simultáneo, además, el gobierno publica el famoso DNU en el cual se agregan 100.000 millones de pesos a la CIDE como gastos reservados. Fue la única vez en la historia argentina que las dos cámaras del Congreso se pusieron de acuerdo para rechazar un decreto presidencial. Y hasta el día de hoy no nos consta de ninguna manera que el Congreso haya cumplido con eso, porque además no hay control sobre lo que hace la CIDE, está paralizada la comisión bicameral, con lo cual perfectamente pueden haberse patinado esos 100.000 palos y nunca nos vamos a enterar. Curiosamente, o no tanto, durante el debate, cuando todavía no estaba claro si iba a rechazarse o no ese decreto, cuando la CIDE estaba tratando de convencer a los diputados y a los senadores de que no le volteen el DNU con ese presupuesto, septiembre del 24, hubo un atentado con un paquete bomba dirigido al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, ¿se acuerdan? Acá cerca, en Palermo. Afortunadamente no hubo que lamentar más que heridas leves en algún empleado que manipuló la correspondencia. El aparato de comunicación oficial utilizó ese episodio para presionar a diputados, senadores y demás, diciendo no pueden rechazarle el presupuesto a la CIDE, miren qué peligro, hay atentados. Obviamente, y como pasó con los que incendiaron el auto en junio, nunca nos enteramos quiénes fueron los responsables. Hubo un perejil del cual se habló las primeras 72 horas, que supuestamente era un militante vegano. Cuando pasó el agua, cuando la gente dejó de prestarle atención, bueno, esa persona quedó disculpada sin de todo tipo de culpa y cargo, y nunca se avanzó en la investigación real. ¿Qué quieren que les diga? Bastante sospechoso todo. Seguimos. Fines del año 24. El Ministerio de Seguridad adopta un nuevo reglamento general para el empleo de armas de fuego. Autoriza disparar contra personas huyendo. Exime a los agentes de la obligación de dar la voz de alto. Justifica el uso de fuego letal ante personas que usan réplicas o armas de juguete. Para la misma época se modifica por decreto la Ley de Defensa para permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, ciberespacio e inteligencia artificial. El anuncio lo hizo el entonces ministro Luis Petri, codo a codo con Bullrich, que para despejar toda duda en la misma conferencia de prensa anuncia que el gobierno va a avanzar finalmente con la famosa ley antimafias de la que hablamos hace un rato. Porque todo tiene que ver con todo, es todo parte de un mismo plan. La ley antimafias se aprueba finalmente, septiembre del 24 Cámara de Diputados, febrero del 25 Cámara de Senadores, con los votos del peronismo, que va a ser perseguido utilizando esta misma ley. ¿Qué dice la ley antimafia? Cortito, porque ya lo hablamos muchas veces.
podés criminalizar la organización política, es decir, todo miembro de una organización es responsable por el delito que haya cometido cualquier miembro de esa organización, pero además describen qué tipo de organizaciones y es una descripción que encaja perfectamente con la protesta política. Si cortás la calle, si tratás de modificar la decisión política de algún órgano político, etcétera, etcétera. También le brinda facultades al Poder Ejecutivo con la firma de un fiscal de declarar mini estados de sitio, donde las fuerzas de seguridad tienen permiso para detener personas, allanar domicilios e intervenir comunicaciones sin autorización judicial. En simultáneo se aprueba la ley de reiterancia el mismo día, que permite dictar prisión preventiva a alguien detenido 2 veces por el mismo delito, aunque no haya sido condenado por ese delito. Y en la práctica, la combinación de esas normas hace que un juez pueda mandar a la cárcel de manera prácticamente indefinida a una persona que sea detenida 2 veces mientras participa de una marcha, por ejemplo, de una protesta o de cualquier otra actividad que el gobierno considere peligrosa. Seguimos avanzando. Primeros meses de 2025. El gobierno modifica por DNU la ley orgánica de la Policía Federal Argentina. Nuevas facultades. Pueden demorar personas hasta 10 horas sin orden judicial. Se habilitan requisas personales y de vehículos sin orden judicial. Expande las competencias territoriales desde la PFA para intervenir en jurisdicciones provinciales o en la Ciudad de Buenos Aires sin autorización de los gobiernos locales. Y habilita a esa fuerza a hacer acciones de inteligencia con acceso a bases de datos públicas y privadas y también a registrar y calificar a personas vinculadas con actividades que la policía puede reprimir, listas negras. También hubo para la misma época reformas en los estatutos de las otras fuerzas federales, de todas, de la PCA, de Prefectura, de Gendarmería y demás, y todas dirigidas a reforzar las capacidades para hacer frente a la protesta social y particularmente a los cortes de ruta. Otro decreto de mediados de 2025 habilitó a los agentes de las fuerzas de seguridad a llevar sus armas reglamentarias, incluso cuando están fuera de servicio, y modificó las reglas de empeñamiento para permitirles disparar en situaciones dudosas. Después hay que lamentar casos como la de esta policía que disparó hace un par de semanas dentro de un Uber lleno de gente, lastimando a otros pasajeros. Y todo eso acompañado con un discurso de los buenos son los de azul, que Milei expresó pocas horas después de que el fotógrafo Pablo Grillo recibiera un disparo policial en la cabeza, mientras cubría una marcha en el Congreso, y que da cuenta de que la orden de gatillar primero y preguntar después desciende desde la más alta conducción política hacia las fuerzas que luego la interpretan con mucha generosidad. Desde ya corresponde recordar que Guerrero, el hombre que le disparó a Grillo, está siendo procesado, va a ser juzgado, y a pesar del encubrimiento que le prodigó hasta cierto punto el gobierno nacional, las promesas de Milei y de Bullrich en algún momento se acaban y vas a terminar preso. Como todos los policías que actúan de acuerdo a lo que dice un demente en la Casa Rosada y no a lo que establece la Constitución Nacional. En noviembre, después de ganar las elecciones de medio término, Milei designó a un militar en actividad al frente del Ministerio de Defensa. Todo esto son capas de lo mismo, ¿eh? No hay una reconstrucción azarosa de mi parte. Estoy uniendo piezas que forman parte del mismo mosaico, del mismo rompecabezas. Aunque a primera vista vos digas qué tiene que ver que haya un milico en el Ministerio de Defensa. Bueno, sí tiene mucho que ver, porque justamente Palantir lo que hace es descompartimentar, es hacer de todos los distintos sistemas de vigilancia, de inteligencia, de control de represión, un solo gran sistema, un leviatán. A pocas horas de que se designe a Presti, un delegado argentino votó junto a Estados Unidos e Israel en la ONU en contra de la resolución que promueve la prevención y la eliminación de toda forma de tortura, lo cual no puede interpretarse como otra cosa que no sea un mensaje mafioso de un gobierno a su población, y más en este contexto. En los primeros días de diciembre del 25 del año pasado se publica en el Boletín Oficial el Plan de Inteligencia Nacional, que había sido filtrado meses antes por Revista Crisis, por Hugo Alconadamón, y que incluye en su capítulo 1, y como primera prioridad estratégica para la Argentina, el alineamiento con Israel y con Estados Unidos.
y apunta como amenazas las campañas de desinformación, la manipulación de la opinión pública y hasta la organización de los grupos sociales vulnerables. En la práctica, así como se tercerizó con el FMI, con Bessent la gestión económica, así como se tercerizó en la MELAS la relación con las provincias, bueno, se está tercerizando también la inteligencia, o se tercerizó también la inteligencia. Y así llegamos a la sorpresa del 31 de diciembre, al DNU 941, ese último ladrillo de esta arquitectura de vigilancia, de represión, de espionaje. Y a partir de ahí la CIDE deja de ser solamente un organismo dedicado a recabar información, sino que pasa a tener capacidad operativa directa. ¿Se acuerdan, no? Le dieron a los espías permiso para actuar sin identificarse ni rendir cuentas, portando armas, pudiendo aprender personas sin notificar a un juez. Les piden que eviten fugas de información clasificada, que persigan influencias en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas. Y además, dictamina la creación de una comunidad de inteligencia nacional que sistematiza todas las bases de datos civiles, tanto públicas como privadas, para hacer espionaje interno. Que es exactamente lo que hace Palantir. Es decir, fichas ANSES, legajos laborales, expedientes policiales, expedientes judiciales, balances bancarios, resúmenes de tarjeta, identificación facial por la calle, de patentes de automóviles, registros de migraciones, posteos en redes sociales. Todo eso procesado para generar perfiles sobre cada uno de los habitantes de este país. Y otro artículo finalmente establece una comunidad informativa nacional que obliga a cada ministerio, a cada secretaría y a cada dependencia a producir inteligencia a requerimiento de la CIDE. Es decir, le pueden pedir a cualquier empleado público que espíe a su jefe, a su subordinado, a su compañero, al ciudadano que acude a él para pedirle ayuda. Se trata realmente de una pesadilla totalitaria y de un liberalismo sin libertad. Y esta no es la única, con esto termino, y esta no es la única manera en la cual Peter Thiel va a ayudar a Milei a tener éxito en lo que sea que se propone. Que ya tenemos que dejar de medirlo en términos macroeconómicos, que ya tenemos que dejar de medirlo en términos de bienestar de los argentinos, incluso en términos de opinión pública. Yo dudo seriamente que Milei esté pensando en las elecciones de 27 en términos de competitividad electoral. Decía, no es lo único que puede hacer Thiel, porque Thiel va a ayudar a que nos espíen, va a ayudar también a manipular a la opinión pública en todo el tiempo que hay de acá hasta las elecciones, si esas elecciones finalmente tienen lugar. Olvídense, olvídense. Le digo esto desde ya un mensaje a toda la oposición. Si no se empieza a asumir desde ahora que las redes no son un terreno neutral, van a perder cualquier campaña, pero cualquier campaña. Y eso no significa dejar de usar las redes, abandonar el terreno. No, significa asumir la asimetría. Irán no fue a ir a golpearse de frente contra Estados Unidos cuando Estados Unidos lo agredió. Tuvo una táctica y una estrategia asimétrica inteligente que le permitió sorprender y emparejar un poco la cancha. A un altísimo costo, pero por lo menos no se lo llevaron puestos. Bueno, acá, salvando las enormes distancias, porque estamos hablando de política y no de guerra, los que quieren traer esto al territorio de la violencia son ellos, nosotros no. Pero también va a haber que pensarse en una posición asimétrica, porque si no estamos muertos, como en la guerra, valga la redundancia. Y el tercer punto, y es el que me parece más importante incluso para prestar atención, es que Peter Thiel te ordena al círculo rojo así, Si los gobernadores y los empresarios de este país no tardaron ni media hora en ir a hacer fila para ver a un chabón que se llamaba Barry Bennett y que nadie tenía la menor idea de quién era, imagínate lo que puede hacer el tipo más poderoso del mundo. Porque Peter Thiel es hoy el tipo más poderoso del mundo. Así como Musk es el más rico, Thiel es el más poderoso. Los puede ordenar atrás de Milei o atrás del que él elija como plan B. De hecho, y acá ya entra a correr más una sospecha mía que una certeza, yo no estoy seguro de que no haya ninguna relación entre la presencia desde hace 15 días de Thiel en la Argentina
Y los movimientos, por ejemplo, que acercaron a Paolo Roca con Macri, que no se podían ni ver. O que hicieron que La Nación, un diario que está a las patadas literalmente con Milei, saque una editorial de página completa diciendo hay que mantener el rumbo, hay que cuidar el rumbo del país. No me consta que Til se haya reunido ni con Saguier, ni con Macri, ni con Roca. No puedo descartarlo tampoco porque la verdad es que estuvo 2 semanas muy pero muy activo. Y solo nos enteramos de lo que él quiso que nos enteremos. Pero más allá de estas especulaciones mías, lo cierto es que si no lo hizo, lo puede hacer cuando quiera. Peter Til hoy puede ser el jefe del oficialismo en la Argentina, si se quiere, y hasta de un sector de la oposición. Y de todo eso hay que tomar nota, porque lo que se está poniendo en juego en los próximos meses es el futuro de la Argentina y es el futuro de todos los que vivimos en este país. Y un poquito más allá también.